Buenas tardes. Gracias por atender este webinar con el doctor Carlos Parra, un experto y profesor en el área de confiabilidad y mantenimiento de Reliability. El evento es traído por la División de Reliability y Confiabilidad de ASQ. Y tengo el honor de estar trayéndoles, siendo la facilitadora de este evento para este gran experto que va a compartir parte de su experiencia con ustedes, hablando sobre los modelos de auditorías integrales aplicados en los procesos de gestión, de mantenimiento y de confiabilidad. ¿Okay? El evento califica para .1 RU de crédito si usted sostiene certificación de ASQ o de alguna otra entidad profesional que también puede ser válido. El crédito se hace digitalmente después del evento. Creo que mañana van a recibir esta nota si atendieron el evento ahora. Y en unos par de minutos vamos a tener al doctor Carlos Parra, que ya está presente, a iniciar el evento. Si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir en el chat. Al final de la presentación voy a abrir el foro en caso de que alguien de ustedes quiera hacer alguna pregunta oralmente, verbalmente, ¿no? Por ahorita, para respeto de nuestro orador y en respeto de toda la audiencia a que puedan escuchar, todos van a estar mutados para no hablar, excepto el doctor Carlos. Listo, muchas gracias. Damos inicio. Sí. Cuando esté listo, doctor Carlos. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, perdón, a todos los participantes del evento. Bueno, y ahora vamos a tratar de hablar un poco en términos generales sobre lo que va a ser perdón, estamos aquí ya va, sobre lo que va a ser el evento, o sobre la charla que vamos a planificar. Ya estoy aquí todavía buscando, perdón, parece que me quiere tomar la vista de la audiencia. Vamos a ver, una pequeña prueba. Ahora creo que sí. Muy bien, sí. Oh. Bueno, entonces estamos iniciando este webinar sobre lo que, como comentaba Norma, los modelos integrales de auditorías aplicados a procesos de gestión de mantenimiento y confiabilidad. Hemos hecho un pequeño resumen sobre algunos de los métodos que se pueden utilizar tanto a nivel comercial y hemos tomado algunas referencias de algunas normas para hacer este tipo de auditorías integrales. Más adelante, bueno, en el chat se han colocado inicialmente un par de links donde pueden descargar algunos documentos de un par de artículos técnicos que hemos publicado en estos últimos años que justamente presentan algunas de las auditorías que vamos a presentar durante este webinar. Y bueno, como comentó Norma, al final del webinar pues, les daremos la oportunidad, algunas dudas que tengan, pues, tratar de respondérselas al final justamente del evento. Bueno, alguna información genérica sobre fuentes de información, sobre todo lo que van a ver a continuación. Pues nosotros tenemos ciertas vinculaciones con varias asociaciones a nivel mundial, algunas universidades, específicamente en el área de universidades. Bueno, tenemos una vinculación con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla, en la cual yo me doctoré hace unos cuantos años atrás, en el área de ingeniería industrial, pero ellos tienen varias líneas de investigación. Una de sus líneas de investigación es justamente lo que ellos llaman técnicas de ingeniería de fiabilidad y mantenimiento, y dentro de los cuales, bueno, una de las temáticas que se toman es
las propuestas de auditorías integrales para los procesos de mantenimiento. Bueno, también hay una asociación que se llama Ingeman en España, que pertenece a esta universidad, y ella promueve algunos cursos relacionados con esta temática. Del lado de Latinoamérica tenemos una vinculación con la Universidad Técnica Federico Santa María en su magíster de Ingeniería de Gestión de Activos y Mantenimiento, donde bueno, nosotros justamente dictamos un curso en esa maestría específicamente relacionada con el área de auditorías. Y aparte, bueno, tenemos, además de la relación con la ISQ, también tenemos relaciones con la otra asociación, que es ASME, los ingenieros mecánicos, la ISA, la estandarización, donde muchos de estos cursos, pues, ya como cursos prácticos se dictan auspiciados por estas organizaciones. Muy bien. Bueno, entremos en materia. La agenda específica. Vamos entonces primero a hablar un poco, una introducción bastante general sobre lo que es el marco de referencia de cómo se llevan adelante o cómo se deben desarrollar o diseñar estas auditorías para procesos de mantenimiento, algunos conceptos básicos. Y aquí, bueno, hemos preseleccionado básicamente 3 métodos. Un par de métodos comerciales que se llama el MSM y la MEX. El MSM es la matriz cualitativa de mantenimiento, la MS es la Maintenance Effectiveness Survey, y el AMORS, que fue justamente una auditoría que nosotros desarrollamos allá en la Universidad de Sevilla, que está basada en un modelo de gestión de mantenimiento, y tomamos como referencias tanto la norma ISO 55000 de gestión de activos como las normas UNE 16646 y la UNE 17007. Y aquí abajo tenemos justamente en el chat, como les comentaba, estos links que les habíamos colocado. Bueno, aquí tienen justamente estos links generales donde pueden descargar un par de artículos técnicos que hemos nosotros publicado. Bueno, aquí les hemos colocado las versiones en español, bueno, una versión en español y una versión en inglés de varios artículos en los cuales hemos trabajado sobre los procesos de auditoría. Justamente este es uno de los artículos que van a poder descargar. Este está en español y habla sobre estas 3 auditorías, la MS, la AMORS y la otra que vamos a explicar acá. Y hay un artículo que nosotros hicimos una adaptación de cómo diseñar auditorías para procesos de garantías. Ese lo publicamos en inglés y allí en esos links los van a poder descargar. Muy bien. Bueno, comencemos hablando un poco sobre el enfoque integral de mantenimiento, sobre todo desde la perspectiva de la gestión de activos, que es un poco lo que hoy en día se está manejando, bueno, entendiendo que el proceso de gestión de mantenimiento forma parte de un gran proceso de gestión de activos. Dentro de ese modelo de gestión integral de un activo físico, normalmente, ¿qué viene a ser el proceso de mantenimiento? Aquí estamos tomando como referencia, bueno, un concepto que nosotros tomamos del libro del profesor Adolfo Crespo, el libro que publicó hace un par de años, que se llama Maintenance Management Framework, donde ahí desarrollamos un modelo integral de gestión de mantenimiento. Bueno, él define el proceso integral de mantenimiento como un conjunto de acciones que hacemos para preservar la función de los activos a partir de la aplicación de estrategias efectivas de operación, mantenimiento, inspección, procesos logísticos, básicamente que permiten optimar el riesgo y la confiabilidad operacional, ayudando a maximizar la rentabilidad económica del activo a lo largo del ciclo de vida. Inicialmente se habla del concepto tradicional, que es garantizar que el equipo cumple su función de forma efectiva a través de distintas estrategias, pero yo voy a hacerlo a través de ¿qué? De decisiones que voy a tomar durante todo el ciclo de vida, bueno, para minimizar tanto el factor del riesgo y la continuidad operacional. Cuando hablamos de riesgo siempre lo asociamos con consecuencias y la parte de la confiabilidad lo asociamos a la continuidad. Y todo esto, bueno, para buscar de manera eficiente optimizar el proceso económico a lo largo de todo el ciclo. Este es un poco la visión con respecto al modelo integral de gestión de activos. Ahora, a lo largo de todo ese ciclo, normalmente nosotros tenemos que administrar diversos procesos que tienen que ver con el área de mantenimiento y fiabilidad. Nosotros siempre, al iniciar o cuando queremos discutir sobre todas estas herramientas o metodologías que se tienen que, en este caso, integrar a un proceso de gestión de mantenimiento, pues siempre partimos de la línea base, que la línea base, nosotros siempre insistimos mucho, la línea base de cualquier organización para administrar de forma efectiva sus herramientas o las distintas tecnologías, es tener, bueno, un modelo integral de gestión de mantenimiento en el que dentro de ese modelo se puedan
administrar, valga la redundancia, los procesos principales que se deben gestionar en el mantenimiento. Este modelo que muestro a continuación es un modelo que desarrollamos en la Universidad de Sevilla hace unos 8 o 9 años atrás. Justamente nuestra primera publicación hicimos en el libro del profesor Adolfo Crespo, donde mostramos por primera vez el modelo teórico y luego, bueno, hicieron unas referencias ya industriales de varias empresas que lo comenzaron a tomar como referencia. En las distintas fases, donde cada fase se representa un proceso integral de mantenimiento, sobre todo con lo que respecta a la temática que vamos a discutir a continuación, que son las auditorías. Bueno, las auditorías deben partir desde el inicio de la concepción de cualquier proceso integral de gestión de mantenimiento. ¿Por qué? Porque desde el mismo inicio en que yo arranco mi activo y comienza a operar, y que comienza a generar exigencias desde el punto de vista de mantenimiento, bueno, desde ese mismo momento hay oportunidades de mejora. Entonces yo debería, bueno, tener un procedimiento que al inicio de ese proceso de ciclo de vida yo pueda auditar los procesos básicos de mantenimiento. Y ese punto de partida, bueno, debe mantenerse a lo largo de todo el ciclo de uso. Las auditorías deben partir, desde, por decirlo de una manera, desde el año cero hasta el momento en que voy a dejar de utilizarlo. Porque a lo largo de todo el ciclo de vida yo tengo oportunidades de conseguir brechas donde pueda tomar decisiones que me ayuden a mejorar los procesos de gestión de mantenimiento. Pues claro, dependiendo también del tipo de activo que estemos manejando, dependiendo también de los tipos de procesos, pues las distintas auditorías, por supuesto, se van a ir adaptando a las distintas exigencias. Porque, digamos, la auditoría no es un tema nada más de mantenimiento, las auditorías son procesos que tienen que ir asociados a cualquier área que tú tengas en el que tengas que tomar decisiones a lo largo de ese ciclo de vida. Bueno, yo puedo hacer auditorías también, por supuesto, por el área, qué sé yo, de procesos, de operaciones, de seguridad y ambiente, de calidad, que es donde muy comúnmente siempre hemos escuchado hablar de las auditorías, pero en realidad, para cada proceso importante dentro de nuestros activos industriales, bueno, tú puedes administrar auditorías. En nuestro caso, pues estaremos enfocando específicamente para qué tipos de auditorías de gestión de mantenimiento se pueden desarrollar. Y teniendo en cuenta que la idea entonces es llevar estas auditorías desde el inicio del ciclo de uso de un activo, bueno, y ahí vamos a pasar por varias etapas, donde en nuestro modelo en particular, pues hay varios subprocesos, que es el proceso de definición de los objetivos iniciales del negocio de mantenimiento, cómo se relacionan esos objetivos de mantenimiento con los objetivos del negocio, que es un poco la visión del proceso de gestión de activos. Ya luego en la fase 2 se habla un poco de la jerarquización de los equipos, ya entonces tener un mapa donde te permitan identificar dónde están las oportunidades en cuanto a cuáles son equipos más importantes que otros. Bueno, ese proceso yo lo puedo auditar, ya luego lo que se llaman puntos débiles, que es tratar de tomar acciones en el corto plazo para tener un procedimiento que me permita atacar o poder de forma ordenada conseguir las causas que originan los eventos de fallo y no comenzarme a acostumbrar desde el inicio a convivir con muchos eventos de fallos que no deberíamos tener. Luego, la fase 4 y 5 tiene que ver ya con los procesos clásicos de planeación, programación y ejecución. Entonces, ahí entra una cantidad de herramientas o metodologías que se pueden utilizar. Y luego, bueno, después de esa fase 4 y 5, normalmente generamos indicadores de desempeño técnico y económico, que entonces la idea es que en esta fase 6 miramos todo lo que venimos haciendo a lo largo de ese ciclo de uso. Entonces, ahí se van a mezclar tanto indicadores, bueno, como el mean time to failure, el mean time to repair, la frecuencia de fallos, disponibilidad, algunos indicadores clásicos como los indicadores de presupuesto, indicadores económicos, costo de mantenimiento versus costo de sustitución, costo de preventivo contra el costo, por ejemplo, correctivo. Y todo eso, al final, va a alimentar lo que se llama el proceso de ciclo de vida, que ya son decisiones más de largo plazo. Ya en esta etapa ya no es preocuparme por la estrategia de mantenimiento, por ejemplo, de ese año, ni el presupuesto, ya no es simplemente preocuparme por lo que está ocurriendo en el día a día, sino ya son otro tipo de decisiones, como, bueno, que ya tienes un equipo que tiene 15 o 20 años y ya te comienzas a cuestionar si vale la pena, por ejemplo, seguir reinvirtiendo en ese equipo, más bien vale la pena ya dar el salto y comprar un equipo nuevo, sustituirlo, hacer un upgrade tecnológico. Bueno, eso es lo que se llama ciclo de vida. Y la fase final, que es mejora continua, que aquí esto sí es el ciclo clásico de Deming, que lo hemos tomado justamente de los modelos tradicionales, de los procesos de optimización de la calidad, donde la idea entonces es no quedarnos en la zona de confort. La idea no es asumir que indistintamente que estamos cumpliendo bien ciertos objetivos, estamos llegando a ciertos objetivos deseados, bueno, asumir de que ya no podemos hacer más nada, ¿no? Siempre aquí hay que
generarse un reto importante en el que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, dentro de esa propuesta de un modelo integral de gestión de mantenimiento, a lo largo de todo ese ciclo de vida, desde la fase 1 hasta la fase 8, yo tengo que estar siempre generando procesos de auditoría, porque en todas esas fases hay oportunidades de mejora. Entonces, la idea justamente de las auditorías es que sean instrumentos que se conviertan en procesos de mejora continua, que no sean procesos aislados. Bueno, que a alguien se le ocurre hacer una auditoría el día de hoy, vamos a ver cómo nos va. No, la idea es que eso se establezca como un procedimiento y que desde el momento en que se instauren las auditorías en las áreas de mantenimiento, pues haya un proceso continuo a lo largo de todo ese ciclo de vida. Es un poco lo que se quiere tratar, con lo que queremos arrancar a continuación. Y la mejor manera entonces para orientar el uso efectivo de las diferentes auditorías es justamente tener un modelo guía, que es un modelo de gestión de mantenimiento. Cuando no tenemos véanlo de esta manera, el modelo integral de gestión de mantenimiento pasa a ser como la brújula que ayuda a las organizaciones justamente a no desviarse. Si no tenemos ese modelo guía y con lo que comenzamos es a aplicar a diestra y siniestra distintos métodos de optimización, normalmente esos métodos comienzan a ser ineficientes. Y bueno, y si aplicamos auditoría justamente en ese escenario, pues nos vamos a dar cuenta de una gran cantidad de brechas, pero básicamente porque no tenemos este roadmap, este instrumento que nos permita justamente direccionar las decisiones de forma ordenada. Entonces, eso es básicamente lo que se cubre con un modelo integral de gestión de mantenimiento. Ahora, dentro de esos modelos integrales de gestión de mantenimiento, bueno, yo puedo introducir distintas técnicas y comenzamos ya a meter ahora o introducir el concepto general de auditorías. Insisto, el concepto de auditorías no es un proceso solo para mantenimiento. En realidad, las auditorías se pueden aplicar a cualquier proceso que necesite ser gestionado, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista administrativo. En términos generales, alineado un poco con el proceso de mantenimiento, las auditorías, pues bueno, son herramientas de revisión sistemática de una actividad, de un proceso, de una situación que permiten evaluar el cumplimiento de un conjunto de metas o indicadores y cuyo objetivo principal es identificar áreas de oportunidad, lo que muchas veces nosotros escuchamos por ahí en el argot popular, bueno, brechas. Tratar de identificar dónde están esas brechas de oportunidad para tomar decisiones. Y en nuestro caso, bueno, tratar de identificar cuáles son las brechas más importantes que aparecen en el área de mantenimiento. Una vez que identificamos esas brechas que prácticamente se relacionan con desviaciones, pues la idea es tomar acciones para tratar de minimizar o cerrar esas brechas de forma eficiente. Entonces, en términos generales, el punto de partida, que es lo que busca una auditoría dentro de cualquier proceso de gestión. Ahora, ¿por qué justificamos las auditorías? Y hay muchos factores decisivos que justamente nos van a, no utilicemos el término de obligar, sino que nos van a generar un escenario para que justamente utilicemos procesos de auditoría. No hay que tener el temor, a veces el concepto de la auditoría genera cierto temor, porque vamos a ser evaluados, pero bueno, justamente eso es lo interesante, una auditoría lo que me va a permitir, si se utiliza de forma eficiente, bueno, es justamente identificar esos puntos débiles que tenemos en nuestra organización y la idea es que una vez que hayamos identificado esos puntos débiles, bueno, la idea de esos puntos débiles es que nos permitan conocer la realidad de nuestra situación actual. Y una vez entonces que hemos identificado esa realidad y hemos identificado las oportunidades a través de las brechas identificadas, bueno, el cierre de todo esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que tomar acciones, tenemos que direccionar un conjunto de acciones que nos permitan justamente optimizar los distintos procesos a los cuales hemos detectado brechas importantes dentro del área de mantenimiento. Esa es como la justificación genérica, el por qué debemos estar justamente desarrollando o impactando las auditorías. Ahora, en el área de mantenimiento en particular, bueno, ¿dónde podemos o qué procesos pueden auditarse? En realidad yo puedo auditar cualquier proceso de gestión, y no solo de mantenimiento. Aquí lo que nosotros tratamos es de hacer un resumen de los principales procesos o áreas que pueden ser susceptibles a auditorías en el área de mantenimiento. Bueno, yo puedo, por ejemplo, evaluar dentro del área de mantenimiento aspectos netamente gerenciales, que no tienen que ver con la parte técnica de mantenimiento, sino con procesos básicamente, por ejemplo, administrativos, procedimientos. Yo puedo también auditar algo muy común, los sistemas de manejo de la información, lo que ustedes conocen muchas veces como el software de mantenimiento, por ejemplo, el SAP PM, el Máximo, cualquiera de esas, o cualquier herramienta que usted
tenga por allí, que esté utilizando para soportar las decisiones de mantenimiento, bueno, pues puede generar auditorías para ese tipo de sistemas, por ejemplo, de gestión informática, todo lo que son las tecnologías de mantenimiento. Pero yo puedo generar auditorías muy particularizadas, por ejemplo, para evaluar el desempeño de las técnicas, por ejemplo, del mantenimiento predictivo, del mantenimiento por condición. Bueno, hoy en día estamos comenzando a hablar mucho del proceso de digitalización, el 4.0, la industria relacionada justamente con todo ese proceso de digital. Bueno, yo puedo generar auditorías para eso, para tratar de identificar áreas de oportunidad y donde no cometer ciertos errores de comprar cualquier cosa o meter cualquier tipo de metodología que al se terminen convirtiendo más bien en un gasto ineficiente para la organización. Los procesos clásicos de planificación y programación, bueno, pueden dar auditorías hechas a la medida. Procesos de control de calidad en la ejecución, por ejemplo, del mantenimiento, la parte ya relacionada con la estructura de los indicadores, los procesos de soporte logístico. Bueno, yo puedo, así como a veces yo puedo auditar de forma independiente el proceso logístico, yo puedo ahora auditar cómo ese proceso logístico, por supuesto, se relaciona directamente con la efectividad del área de mantenimiento, es decir, cómo afecta de forma positiva o negativa la ineficiencia del proceso logístico. Bueno, si estamos metidos ya en sectores como las industrias petroleras, qué sé yo, las grandes refinerías o grandes minas donde se generan, por ejemplo, estas grandes paradas de planta, yo puedo hacer auditorías hechas a la medida para ese sector. Yo puedo hacer auditorías, por ejemplo, solo para evaluar la forma como se relaciona mantenimiento con operaciones, por ejemplo. Sobre todo en aquellos tipos de organizaciones donde todavía se manejan como islas independientes. Y claro, eso es un error conceptual, pero todavía hay muchas empresas que tienen esa forma tradicional de administrar el mantenimiento. Yo opero y tú mantienes. Entonces yo puedo hacer auditorías para justamente evaluar las brechas que hay entre esas dos áreas, para, por supuesto, tratar luego de generar un proceso de integración. Yo puedo hacer auditorías hoy en día solo para qué? Para poder competir las distintas metodologías de confiabilidad. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque hoy en día muchas empresas, bueno, tienen una gran cantidad de recursos para invertir, por ejemplo, en técnicas de optimización, RCM, RCA, Six Sigma, Lean Manufacturing. Bueno, estoy mencionando algunas, PMO, RBI, que se me viene en este momento la cabeza. Resulta que muchas veces esas herramientas se están metiendo con un cierto desorden. Justamente yo puedo crear una auditoría para poder competir las distintas metodologías y que la auditoría me indique las brechas específicas de mi proceso de gestión para yo identificar, bueno, cuál es la combinación idónea, cuál es el menú ideal para combinar las distintas metodologías que se adapten a ese proceso operacional. Y por otro lado, bueno, aspectos blandos. A veces nos olvidamos de ellos, digamos, cuando estamos muy en el lado de la ingeniería, ingenieros de confiabilidad, planeación, programación, estamos metidos en ese día a día del proceso operativo, a veces nos olvidamos que, bueno, una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de desviaciones en los procesos industriales están ocasionados no por las técnicas como tal, sino están ocasionados por aspectos blandos, por la motivación, la falta de comunicación, la falta, por ejemplo, de cualificación de tus técnicos, que eso no lo resuelve una tecnología, eso no lo resuelve probablemente la ingeniería, eso lo resuelve justamente el establecer cuáles son las brechas para esos procesos relacionados con el recurso humano o con la cualificación del técnico. Entonces, yo puedo incluir auditorías hechas a la medida para eso, o normalmente dentro de los modelos de auditorías integrales, lo que normalmente es que se mezclan distintos factores y se diseñan auditorías que cubren distintos de estos procesos. Aquí yo voy a mostrar en las tres auditorías que obviamente ustedes van a ver que siempre esas auditorías son como combinaciones de varios métodos. Ya después que uno entiende cómo se desarrolla una auditoría, pues uno ya puede decidir qué factores tiene uno que incluir allí, cuáles vale la pena analizar o cuáles vale la pena no analizar, porque esto van a ser como luego se pueden convertir como en recetas hechas a la medida para cada organización. Bueno, una vez teniendo más o menos en cuenta las áreas que se pueden auditar, normalmente hay distintas maneras de presentar los resultados. Uno de los resultados más comunes, de las formas más comunes que se muestran en muchas empresas para tratar de analizar los resultados, por ejemplo, son los típicos radares. Entonces, bueno, lo que uno hace muchas veces es que cada uno de estos factores, a través de un procedimiento de cálculo, donde uno puede cuantificar el valor de cada una de estas áreas, entonces, claro, uno pondera el valor que se obtiene por cada uno de estos sectores, entonces establece, claro, unas reglas de juego, define un valor mínimo y un valor máximo, y entonces estos radares te pueden más o menos ayudar a inferir
dependiendo de esas puntuaciones, bueno, qué tan grande es la brecha o qué tan cerca estamos de ser, por ejemplo, una empresa llamada clase mundial o de tener una muy poca brecha. Asumiendo, por ejemplo, que imagínense que aquí estas escalas son entre 0 y 10. Bueno, por supuesto, cuando nos acercamos al valor de 10, que está en los extremos, pues supuestamente la brecha es mínima. Pero ahora, si estamos ubicados casi en el origen, como en este caso, qué sé yo, el proceso de análisis de confiabilidad aquí en esta empresa parece que tiene una brecha muy grande, porque la puntuación promedio obtenida fue menos de un punto. Es decir, aquí tiene prácticamente una brecha grandísima. O tienes mucho que hacer, pero por ejemplo, en este criterio que estamos hablando, procesos de administración de organización, aquí parece que está relativamente bien en ese sector. Claro, y ahí depende de la información que se haya logrado obtener y de la realidad de cada empresa. Pero esto es una de las maneras más comunes que muchas veces uno ve en términos de resultados cuando se presentan muchos de los procesos donde se han aplicado auditorías y se trata de tener un resultado final. Se utilizan mucho este tipo de herramientas gráficas para visualizar esos resultados. Muy bien. Bueno, esta era simplemente una pequeña introducción. Lo que tratamos de hacer a continuación es mostrarles algunos métodos que hemos tomado como referencia y que se pueden utilizar para estos procesos de auditoría en el área de mantenimiento. Aquí también siempre hacemos la siguiente acotación. Estos no son los únicos métodos de auditoría. Hay una diversidad muy grande de auditorías o métodos de diagnóstico, y sobre todo en estos últimos años, pues estos procesos de mantenimiento se han ido fortaleciendo, los procesos de confiabilidad también asociados a la introducción de técnicas de optimización de confiabilidad, pues han hecho que se le preste mucha más atención a muchas de estas herramientas de optimización. Entonces, una de estas herramientas asociadas a medir el impacto de muchas de las metodologías que estamos hoy en día introduciendo para mejorar la confiabilidad o el mantenimiento, pues se pueden medir de forma cualitativa o cuantitativa a través de estos procesos de auditoría. Entonces aquí hemos hecho un pequeño resumen. Tomamos inicialmente dos métodos comerciales que vamos a referenciar y un método que desarrollamos. Este método que se llama el AMORS, justamente es como el traje hecho a la medida voy a retroceder acá, para este modelo de gestión. Es decir, una vez que, por supuesto, nosotros en la Universidad de Sevilla desarrollamos el modelo de gestión integral de mantenimiento, pues a la vez creamos una auditoría. Y esa, bueno, la hemos utilizado para algunas empresas, en las cuales han tomado como referencia ese modelo. Pero aquí, bueno, vamos a mostrar estas tres herramientas. Entonces van a ver que son muy parecidas, lo que van a ir cambiando son los factores que se utilizan y a veces la forma como se presentan los resultados. Vamos a comenzar con una de las más sencillas, la conocida matriz cualidad del mantenimiento. Algunas veces ustedes la consiguen como la Excellent Maintenance Matrix o la matriz de excelencia mundial, o algunas veces también la consiguen con el nombre de la World Class Maintenance Matrix, que es como la matriz de mantenimiento de clase mundial. Probablemente con algunas pequeñas desviaciones, pero aquí nosotros estamos tomando una referencia de un grupo que se llama el RRG, de análisis de confiabilidad y riesgo de los Estados Unidos, que fue la referencia a la cual nosotros tomamos inicialmente este modelo. Bueno, esta compañía asesora pues propone una matriz, que es una matriz cualitativa. Esa matriz es una matriz de 5x7, donde, bueno, ella lo que establece son algunas reglas de juego para identificar cuáles son las áreas que ellos recomiendan sean auditadas. Bueno, en ese traje hecho a la medida que ellos desarrollaron, bueno, ellos proponen evaluar factores como, ellos lo llamaron la actitud de la alta gerencia, otro factor que se llama estatus de la organización de mantenimiento, los costes de mantenimiento versus los costes totales de producción, la forma de cómo se resuelven los problemas de mantenimiento, la calificación y adiestramiento del personal, el manejo de la información y la posición de la organización con respecto al mantenimiento. ¿Sí? Estas son las áreas que ellos recomiendan sean auditados. Y en el eje, normalmente se posicionan en la matriz en el eje vertical. Y en el eje horizontal, bueno, ellos hablan de los niveles de crecimiento de la organización. Entonces hablan de un primer nivel, que es el nivel de incertidumbre, o una empresa que tiene brechas muy grandes, hasta un nivel supuestamente de excelencia, que supuestamente son aquellas empresas que tienen pues muy pocas deficiencias o ineficiencias en estos factores que se están evaluando. Ahora, este modelo, sobre todo,
está muy ligado a ser aplicado en aquellas empresas donde no se ha hecho ningún tipo de auditoría, es como un modelo inicial. Es un modelo que está muy enfocado a niveles, normalmente de niveles medios de la gerencia hacia arriba. Gerencia media, superintendencia, procesos administrativos de mantenimiento hasta la gerencia. Por ejemplo, este no es el instrumento con el que vamos a ir a auditar la línea base, por ejemplo, la ejecución, porque esa no es la intención de este método. Entonces, casi siempre aquí el enfoque es un poco, entonces, de la línea media hacia arriba. Un enfoque bastante gerencial. Entonces, la idea con esta metodología es identificar las brechas justamente a esos niveles. Normalmente, estos son instrumentos que se diseñan. En este caso, estos autores proponen entonces una matriz donde hay una serie de referencias genéricas, donde la idea entonces es seleccionar un grupo de personas de la organización, donde se le da como un cuestionario guía, que eso es muy común en muchas de estas auditorías. Estas personas, bueno, cada grupo de personas que recibe ese cuestionario guía lo que va es a evaluar el desempeño de cada uno de estos 7 factores según estos 5 niveles, desde la incertidumbre hasta la excelencia, y personalmente pues cada quien infiere un valor y luego, bueno, lo que hacen los auditores es tomar todas esas encuestas, las meten en un modelo estadístico, hacen un tratamiento de datos e identifican los valores promedio, calculan sus desviaciones. Esa es la primera parte normalmente de las auditorías, lo que es el manejo de la información estadística, pero luego que se ha hecho el tratamiento de datos, hay una segunda parte, que hay que ir al terreno, digamos, hay que ir a verificar en sitio si esta información que justamente se tomó de normalmente tipo cuestionario, pues coincide con la realidad. Y esto no es solo para esta auditoría, normalmente todas las auditorías tienen esas dos etapas. Una primera etapa que es tratar de capturar datos y otra segunda etapa que es ir directamente al terreno a verificar esa información. Para este modelo de auditoría, bueno, ellos desarrollaron un formato genérico donde aquí están justamente los sectores que se tienen que evaluar con los distintos niveles. Entonces, como que esto se lo pasamos a una persona y cada persona de forma individual lo que va es ir leyendo cada uno de estos criterios, va a ir leyendo, bueno, en qué nivel él considera que está su organización con respecto a esas 5 etapas. Bueno, qué actitud gerencial. Bueno, que si lo pasamos a una persona del área de planificación, entonces él comienza a leer, bueno, la etapa 1 es aquella empresa donde no existe el concepto de prevención, solo se corrige cuando es necesario. Entonces, bueno, si vamos avanzando, la etapa 2 ya reconoce que el mantenimiento puede mejorar y así vamos hasta un nivel, en la última etapa, donde supuestamente, bueno, esta es la empresa donde incluye el mantenimiento como parte integral de los objetivos del negocio. Entonces, bueno, cada persona de forma individual, según la percepción que tenga sobre ese proceso, pues lo cualifica. Bueno, que esta persona cualificó su empresa en el nivel 2. Luego, estatus de la organización, lo mismo, que hay varios niveles, desde un estatus totalmente reactivo hasta un estatus proactivo. Supongamos que esta persona, bueno, lo cualifica con 1. Esto ahora son hechos a la medida. El valor de referencia que nosotros tomamos, lo tomamos de esta empresa cuando ellos hicieron un ejemplo del sector industrial, del sector del aluminio. Tomaron empresas en los Estados Unidos donde aplicaron este tipo de cuestionario de auditoría y en esas empresas del aluminio, pues ellos identificaron los límites, la relación de costes totales de mantenimiento contra costes totales de producción. En sectores donde el aluminio son muy malos, pues ese nivel de esa relación de costes es superior al 30%. Y en empresas o procesos productivos donde se hace ese proceso de generación de aluminio, pues allí menos del 5% de esa relación de costes supuestamente es muy buena. Ahora, digo esto porque si vamos a aplicar esta auditoría, esto es lo primero que hay que ajustar. Si vamos a un sector como la industria petrolera, un sector como la industria de manufactura de autos, pues probablemente estos rangos son distintos. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces estamos copiando muchas auditorías donde aparecen ciertos indicadores y copiamos los indicadores sin saber si esos indicadores representan el negocio que estamos haciendo esta auditoría. Y yo, por eso yo siempre parto de la referencia. Entonces la tomamos de esta referencia y específicamente de un ejemplo que ellos desarrollaron para el sector de la industria del aluminio. Luego, bueno, la forma de cómo se resuelven los problemas, igual. Son simplemente distintas áreas donde hay 5 proposiciones. Entonces, cada persona de forma individual pues va a emitir su juicio de opinión y luego, bueno, lo que se hace estadísticamente es que ese auditor, vamos a suponer que de la empresa en la que aplicamos esto, seleccionamos 25 personas, bueno, tratar siempre de tener una muestra mínima, los autores recomiendan que esa muestra mínima no sea inferior a 8 personas, por ejemplo, y entonces tomamos la información, la manejamos estadísticamente, entonces sale, por ejemplo, voy a colocar aquí un código, el AP o el AG, la actitud gerencial,
El valor promedio fue de 1.85 con una desviación de 0.25. Entonces así fuimos para todos. Bueno, luego tomamos estatus de la organización. Salió con un valor de 2.2 con una desviación de 0.35. Entonces, bueno, al final aquí lo que tenemos son los 7 o 8 puntos evaluados con sus valores promedio y sus desviaciones. Claro, y lo que hicimos fue tomar entonces la respuesta de todas las personas, las promediamos y luego, bueno, vamos a suponer que el criterio que se llama aquí manejo de la información, cuando se hizo el cálculo se obtuvo un valor de 1.1. Ese fue el peor evaluado. Y supongamos que la muestra fueron, como les comenté hace rato, 25 personas. Bueno, ¿qué me está diciendo eso? Que prácticamente todas las personas que diligenciaron este cuestionario le pusieron a esa, bueno, a este criterio manejo de la información, todos le pusieron 1, prácticamente. Bueno, 1, algunos le pondrían un 2, pero la mayoría de las personas le puso 1. Imagínense que la desviación ahí no fue más que 0.1. Y que aparte de que es un valor muy bajo, tiene una desviación mínima. Si prácticamente todos coincidieron. Entonces, desde el punto de vista estadístico, pues ya yo hago ese tratamiento con la información, me vengo ahora al terreno, porque luego que yo haga la revisión de la información obtenida de las personas que participaron en la auditoría a través del cuestionario electrónico, yo tengo que ir al terreno a verificar. Si de repente ahora yo me voy al terreno, imagínense que ahora me voy a esta empresa que tiene un SAT PM, entonces voy ahora a analizar. Bueno, muéstrame el SAT PM, muéstrame cómo está el módulo de planeación, el módulo de programación, las órdenes de trabajo. Entonces cuando veo, bueno, veo que ese software está mal diseñado, está mal parametrizado, no tiene los campos idóneos, no se está utilizando de forma adecuada. Entonces ahí coincide la percepción con la realidad. Y por supuesto, entonces hay una brecha importante. Eso usted tiene que ir y atacarlo de una vez. Estamos asumiendo que fue la brecha que generó el mayor o la mayor oportunidad. Entonces, estas matrices, con todo el error que puede haber, porque detrás de estos modelos o de este modelo en particular, hay un cierto nivel de error, me puede ayudar para comenzar, para dar eso. Eso sí, esta primera matriz cualitativa es muy genérica. Está bueno, me está diciendo que hay un problema en el proceso del software de mantenimiento, pero esta no es la que me dice cuál es el problema específico. Ahora yo, para poder determinar cuáles son los problemas específicos que tiene el software, entonces es como que yo tendría que irme ahora y desarrollar una auditoría, pero para el software de mantenimiento, hecho a la medida. Porque en el software de mantenimiento hay muchas matices o muchas opciones. Entonces, normalmente estas auditorías genéricas también siempre te llevan a otros subprocesos más detallados. Si al principio identificas las brechas genéricas o superficiales y luego tienes que irte con métodos mucho más específicos para cerrar ya brechas individuales en áreas muy particularizadas. Entonces, eso es un poco lo que se espera se obtenga con esta. Y luego, bueno, yo puedo proyectar los resultados a nivel de un gráfico. Si estoy haciendo una puntuación entre 1 y 5, digamos, si asumí que cada etapa es un punto, la etapa 1, que es muy mala, sería 1 y el muy bueno sería 5, que es el clase mundial. Bueno, yo puedo llevar a eso un gráfico. Y entonces, bueno, también puedo separar las opiniones, los grupos. Bueno, aquí que tenga, por ejemplo, dos grupos de personas, tengo que si la gerencia, por ejemplo, de media y la dirección. Eso es interesante. Entonces también, además de tener un radar único, yo puedo tener como radares intermedios. Ver cuál es la percepción que tienen, por ejemplo, los supervisores y los ingenieros, qué percepción tienen para las mismas preguntas la gerencia media y el corporativo de mantenimiento. Entonces veo dónde hay coincidencia y dónde probablemente no hay puntos coincidentes para, bueno, ver si esos son brechas reales o son brechas inciertas. Ya son procesos como adicionales para el manejo de la información, una vez que uno obtiene la respuesta de las personas que participan en toda esta dinámica de análisis de auditorías utilizando este modelo. Aquí hemos tomado un ejemplo de una auditoría que hicimos hace unos cuantos años en una empresa cervecera en España, líneas de envasado, donde, bueno, aquí prácticamente la línea media y la dirección de esa fábrica más o menos coincidieron en los distintos, en los 5 o 6, en los 7 o 8 factores que se evaluaron con esta auditoría. Ok. Bueno, vamos a cambiar ahora de modelo. Básicamente, el objetivo de todas estas herramientas es similar. Lo que va a ir cambiando son simplemente los factores que se van a ir evaluando y, bueno, y las técnicas que se van utilizando. En este caso, la MES, la Maintenance Effective Service, la hemos tomado porque es un método, bueno, un método comercial que se viene utilizando desde hace muchos años. Y bueno, es un método que se ha difundido mucho por allí, se ha escrito mucho sobre este método, entonces muchas empresas lo han tomado como referencia. Este método ya es un poquito más completo que el anterior, tiene un cuestionario mucho más elaborado, digamos que a nivel estadístico se puede conseguir más información y se puede profundizar un poco más. Ya lo van a ver. A continuación, entonces,
La referencia que nosotros la estamos tomando de una organización que en Estados Unidos se llama el Marshall Institute, que esto es una compañía de asesoría que oferta servicios de optimización de mantenimiento. Uno de sus servicios está asociado a auditoría. Ellos tienen varias auditorías. Esto es lo que ellos llaman las auditorías semi-cuantitativas. Y digamos que este instrumento lo utilizan mucho para ir ellos y hacer evaluaciones de diagnóstico rápido en empresas donde quieren evaluar áreas de oportunidad. Bueno, esta metodología define, a diferencia de las 8 áreas que vimos anteriormente en la materia de excelencia, esta, bueno, propone auditar 5 áreas. Entonces, las 5 áreas que ellos recomiendan auditar son lo que llaman recursos gerenciales. Claro, algunas áreas son coincidentes al modelo anterior. Algo que ellos llaman la gerencia de la información, que sería el software de mantenimiento, equipos y técnicas de mantenimiento, el proceso de planeación y programación y ejecución, y algo que ellos llaman soporte, calidad y motivación. Y a diferencia del modelo anterior mostraba los resultados tipo radar, esto los muestra en intervalos, donde manejan, bueno, básicamente 5 niveles, donde supuestamente, bueno, los niveles están asociados a un cuestionario que ellos proponen, que es de 60 preguntas. Las puntuaciones que ellos recomiendan a darle a cada pregunta es entre 1 y 5, donde 1 supuestamente sería muy mal evaluada ese factor y 5 muy bien evaluada. Entonces, si son 300 preguntas, si son 60 preguntas y la puntuación máxima es 5, pues la puntuación máxima a obtener es 300 puntos. Supuestamente, entonces ellos establecen intervalos entre valores de 240 y 300, supuestamente hablan de un nivel, que la empresa está en nivel de clase mundial y así lo van degradando hasta el valor mínimo entre 0 y 60. Ellos crean un cuestionario base y más o menos, aquí sí el procedimiento es muy similar que en el caso anterior. Bueno, se tiene que seleccionar una muestra, una población importante del área de mantenimiento, se les pasa el cuestionario guía y cada persona pues tiene que diligenciar esas 60 preguntas y ahí se va a obtener un valor promedio. Entonces luego este auditor lo que hace es que toma toda esa información, hace tratamiento estadístico e identifica, bueno, la posición global de la empresa en estos 5 niveles. Pero luego lo interesante de este es como tiene mucha información estadística individual, luego yo puedo, por ejemplo, hacer mucha inferencia estadística, buscar datos sobre una pregunta en particular, establecer cuál fue la mejor o la peor evaluada. Entonces ya aquí esta herramienta me permite apuntar con mucho mayor precisión en cuanto a las brechas. Que uno puede hacerle más tratamiento a los datos desde el punto de vista estadístico y te ayuda de forma mucho más precisa a identificar dónde están esas brechas o esas áreas de oportunidad. A continuación, yo lo que muestro de forma rápida son los cuestionarios propuestos por estos autores, bueno, para cada una de las áreas que deben ser evaluadas. Por ejemplo, en lo que ellos llaman la parte de recursos gerenciales, bueno, ellos proponen un cuestionario de 12 preguntas. Entonces, las 12 preguntas pues evalúan supuestamente aspectos relacionados con esa área gerencial y bueno, y esto se puede cualificar de 1 a 5. Lo mismo luego aparecen preguntas que tienen que ver con la segunda área, que es la parte relacionada con gerencia de la información. Estas siglas que aparecen aquí, SCGM, sería como el sistema computarizado de gestión de mantenimiento que tiene la empresa. Por ejemplo, el SAP-PM, el máximo. Entonces aquí supuestamente estamos evaluando el cómo estamos utilizando nuestro software de gestión de mantenimiento. Igual, se cualifica de 1 a 5. Luego tenemos el criterio número 3, tiene que ver con técnicas de mantenimiento preventivo y predictivo. Entonces aquí hay 12 preguntas que tienen que ver con cómo estamos nosotros en nuestra empresa desarrollando este tipo de actividades. Luego, bueno, hay preguntas con lo que es la planeación y la programación y el soporte de ejecución. Entonces aparecen preguntas relacionadas con ese criterio. Y finalmente hay un criterio múltiple que en realidad evalúa soporte logístico, calidad y algo de aspectos blancos, como la motivación. Entonces hay 12 preguntas relacionadas con ese área. Entonces es lo mismo, este cuestionario, 60 preguntas, se selecciona esa muestra de personas que tengan que ver con el área de mantenimiento. También está muy enfocada a niveles de supervisión hacia arriba, y entonces se les envía justamente este cuestionario y esas personas, pues cada quien emite su juicio de opinión. Bueno, esto es un ejemplo. En una empresa hace unos cuantos años que hicimos una auditoría en el sector automotriz, de manufactura automotriz en México, pues fuimos y aplicamos esta auditoría de forma general. Entonces, bueno, ahí la puntuación promedio esa empresa quedó a nivel de 146 puntos, que según la escala propuesta por estos autores, bueno, quedó como en la zona intermedia. Y dentro de la zona intermedia, pues yo también ahora puedo evaluar cada uno de los factores individuales. Bueno, prácticamente casi todos estuvieron más o menos en valores intermedios, pero bueno, hubo uno de ellos que fue su software de mantenimiento, que en ese momento era el máximo,
bueno, fue el área donde se generó la brecha más importante, o el área con mayor oportunidad. Y este lado, aquí están las desviaciones estándares de las opiniones encontradas. Y claro, luego ahora, ¿qué es lo que hace el grupo de auditores? Pues en teoría, como ordenar las áreas de oportunidad. Sabemos aquí que el principal problema que tienes a nivel de gestión, en este caso en particular, bueno, son problemas con tu software máximo. Entonces la idea es ir tomar en el corto plazo decisiones específicamente ahí, donde supuestamente tienes el factor mejor evaluado, pero que también hay una oportunidad, es en la parte de recursos gerenciales, pero aquí fue donde obtuviste el valor máximo, que uno puede tomar como referencia, como son básicamente, si analizamos el modelo original son 12 preguntas por criterio, y si el valor máximo de las 12 preguntas es una puntuación de T3, pues ¿cuánto sería el valor máximo que vamos a obtener? Bueno, sería 12 por 3, serían 36 puntos. Entonces, bueno, fíjense que aquí este de 33 está bastante cerca de la puntuación máxima. Por eso les comentaba, aquí es donde tienes la brecha mínima. En cambio, en gerencia de la información es donde tienes la brecha más grande, sobre los 36 puntos, que es la puntuación máxima que se puede obtener por cada uno de estos factores. Una vez entonces que se hace eso, pues les comento, la idea es ir al terreno, verificar que esto sea cierto, identificar brechas reales y luego tomar acciones para justamente cerrar este tipo de problemas que estás teniendo con esa. Y el último modelito que les vamos a mostrar, bueno, ya como les comenté, el modelo AMOR de Asset Management Operational Reliability and Maintenance Survey, pues un traje hecho a la medida para el modelo integral de gestión de mantenimiento de 8 fases que les mostramos anteriormente. Claro, esta es un poco más compleja porque se evalúan mucho más áreas, tiene un cuestionario un poco más pesado. Por ejemplo, el cuestionario que sale de la primera opción, bueno, el cuestionario es directo, es directamente en la matriz, es mucho más sencillo. El cuestionario que sale para la MS son estas 60 preguntas que les mostré a continuación, que es el cuestionario guía para los auditores. Pero ahora para la AMOR, bueno, se desarrolló un cuestionario guía que es mucho más complejo, bueno, que tiene casi 135 preguntas, se reparte entre las 8 áreas del modelo que vimos anteriormente. Ese modelo de 8 fases, pues cubre 8 etapas, donde lo que hicimos nosotros fue, bueno, para cada una de estas etapas, desarrollar una serie de preguntas guías que nos permiten identificar las brechas que tienen las organizaciones con respecto a estas 8 etapas. Bueno, y aquí nosotros también tomamos un mix, como referencia tomamos la auditoría guía para los procesos de gestión de activos, porque la primera etapa de nuestro modelo tiene que ver, bueno, cómo se alinea el modelo de gestión de mantenimiento con la gestión de activos. Entonces ahí nosotros tomamos, es más, lo hicimos a propósito, tomamos algunas preguntas que salen en el cuestionario guía de la ISO 55000 y las metimos acá. Y luego, bueno, por supuesto, las otras preguntas están muy enfocadas a procesos básicamente de mantenimiento, es decir, los modelos de jerarquización, la forma de cómo se están analizando los problemas, cómo se programa y planifica, asignación de recursos, manejo de indicadores, análisis y coste de ciclo de vida, hasta el proceso de revisión y mejora continua. Ese cuestionario que nosotros creamos, pues generamos una puntuación entre 0 y 5, donde 0 supuestamente está muy mal evaluada y 5 teóricamente está muy bien evaluada. Y normalmente nosotros recomendamos presentar los resultados, bueno, en formato tipo radar. Entonces, bueno, aquí como la puntuación máxima es 5, pues se supone que si estás muy cercano a esos valores de 5, pues teóricamente tienes una brecha muy pequeña. Ahora, si la puntuación no está alrededor de 5, si nos hubiese quedado por aquí alrededor de 1 o entre 0 y 1, pues por supuesto este criterio pues tiene una brecha muy grande. Esa es la interpretación que se le da, bueno, a la aplicación de esta auditoría. Ahora, el cuestionario no lo muestro acá porque son 130 preguntas, pero justamente en el link que les colocamos al principio, ustedes pueden descargar los artículos donde está la explicación del paso a paso de estos métodos. Aquí lo que les estamos mostrando es la parte genérica, lo que son las auditorías, y luego, bueno, cada uno de los cuestionarios los pueden ver de forma detallada en esos links que también los colocaré un poquitico más adelante. Y esto es un ejemplo simplemente de una empresa de generación eléctrica que evaluamos hace unos cuantos años. Y bueno, aplicamos este modelo, esta empresa adoptó nuestro modelo de gestión, y entonces, bueno, con ello fuimos al inicio, justamente cuando íbamos a arrancar la implantación de ese modelo. Bueno, el primero lo hicimos, es como hacer un diagnóstico al inicio de cómo estaba esa empresa preparada para nuestro modelo de gestión. Entonces, bueno, aquí se obtuvieron puntuaciones promedio
los procesos peor evaluados fueron el proceso de planeación y programación, asignación de recursos y el proceso de análisis de indicadores técnicos. Pero de todos ellos, donde tenían más problemas era en el área de planeación, de programación y planificación. Y donde supuestamente estaban un poco mejor era en el criterio 1 y en el criterio 8, pero si se dan cuenta, todos estaban por debajo de 3, sobre una puntuación máxima de 5. Es decir, que en todos hay oportunidades de mejora, pero sobre todo en estos 3 que están en rojo es donde existen las mayores oportunidades. Bueno, y aquí ya como cada una, bueno, se seleccionó un grupo de personas de las divisiones de esa empresa en el área de mantenimiento, se tomó una muestra de 23 personas. Claro, estadísticamente también ahora podemos sacar, por ejemplo, a este tipo de modelos se le puede sacar mucho más provecho porque ya uno puede ir específicamente a ver dónde están las áreas de oportunidad. Por ejemplo, aquí uno puede ver una pregunta particular. Hubieron 2 preguntas, la 4.1.4 y la 1.4.2, que fueron las peor evaluadas. Si prácticamente esas 23 personas, el 95% de esas personas, bueno, pusieron entre 1 y 2, sobre todo más la tendencia a 1, y la desviación fue bastante baja. Y bueno, por ejemplo, esa pregunta era, la 4.1 era 4.1.4, las estrategias de planificación y programación están alineadas con el plan de la organización. Si hay algún tipo de vinculación con el plan estratégico de organización, pero no había. Eso no existía allí. Entonces se tenía una de las mayores desviaciones. O si la otra pregunta era, ¿necesita una estructura organizacional eficiente para gestionar los procesos de mantenimiento? Están bien definidas las asignaciones y las responsabilidades. Aquí también queríamos enfocar mucho si existía esa visión de lo que es lo que hoy en día se está llamando los grupos de confiabilidad. Bueno, ahí también había una desviación muy grande. Y la pregunta mejor evaluada fue de la sección número 8, que es el proceso de mejora continua. Bueno, si existe conocimiento que la calidad contribuye a mejorar el desempeño en los procesos de mantenimiento y confiabilidad. Bueno, esa, que de igual manera, de 1 a 5 tiene una brecha todavía importante, pero fue de todas, fue la que estuvo mejor evaluada. Claro, y el valor promedio ponderado con la desviación calculada fue de 2.47. Lo mismo que en las otras auditorías. Estos cuestionarios guías simplemente ayudan a los auditores a tener una idea de dónde están las oportunidades. Pero siempre insisto mucho en esto. A veces la gente se confunde, tiende a pensar que la auditoría simplemente es mostrar un radar, o bueno, que son estos valores promedio. No, no, esto es la información que le da pie al auditor para luego justamente ir al terreno a verificar. El cierre de la auditoría no es simplemente mostrar esto, ahora tienes que ir al terreno justamente a validar si estas brechas son ciertas o no son ciertas. Que ese es el proceso de cierre. Y sobre esas validaciones que luego, por supuesto, se tienen que tomar las acciones para justamente tratar de cerrar esas brechas. Entonces, bueno, hemos mostrado de forma bastante simplificada, bueno, si se dan cuenta, muchos de estos modelos de auditoría tienden a parecerse mucho. Lo que van cambiando son los objetivos y los factores que vamos a evaluar y la forma como se presentan los resultados. Una de las ventajas hoy que hay para muchas organizaciones que quieren comenzar a hacer auditoría es que, bueno, no tienen por qué partir de cero. Hay mucha información referenciada. Ahora, lo que siempre nosotros recomendamos es que, bueno, traten de siempre diseñar una auditoría hecha a la medida para las condiciones particularizadas de cada negocio. O puedes tomar alguna referencia de alguna auditoría que haya tenido éxito y haya generado recomendaciones interesantes, pero en un sector que esté relacionado con el ámbito donde ustedes se encuentran trabajando, para que, por supuesto, la incertidumbre de la auditoría se minimice. Es un poco las recomendaciones que siempre damos con respecto a esta parte. Y bueno, y algunas consideraciones finales. Entender que lo comentaba al inicio, no hay una metodología única. A veces siempre preguntan, bueno, pero ¿cuál es la mejor auditoría? No hay una mejor auditoría. Es decir, la mejor auditoría es la que se adapta a las condiciones reales de un proceso operacional, la que me permite evaluar desviaciones reales, porque lo que tú puedes tomar, ¿no? Que fuimos a una empresa, por citar un ejemplo, qué sé yo, Shell en el sector petrolero. Entonces, bueno, de una refinería tomamos una auditoría que fue muy bien desarrollada y que le ha ido muy bien a Shell. Entonces ahora me estoy yendo a un proceso agroindustrial, donde la realidad es totalmente distinta al de una refinería. Entonces estoy copiando ese modelo. Claro, puedo tomar como referencia, pero yo tengo que terminar adaptándolo a las realidades y a las particularidades, porque las desviaciones que se van a generar en ese proceso agroindustrial probablemente son muy distintas a las desviaciones que voy a tener justamente en ese otro sector. O bueno, muy diferente, por ejemplo, que vayas a una empresa. Hace un par de años nos tocó ir a unos procesos de manufactura en el sector automotriz, por ejemplo, en México, que son plantas de última generación, donde, bueno, el 70, el 80% de los procesos de fabricación los hacen líneas totalmente automatizadas con robots. Entonces ahora te vas a otro proceso
que no es el sector de la industria de los automóviles, vas a un sector, por ejemplo, agroindustrial, entonces resulta que ahí es al revés. Ahí todavía tienes un 80% de actividad manual. Entonces, por supuesto, yo tengo que auditar procesos distintos, porque son desviaciones diferentes. Entonces, claro, puedo tomar como referencia algunos métodos que ya existan, pero al final yo tengo que terminar haciendo ese traje hecho a la medida. Y lo más importante, que ese traje esté amarrado a un modelo de gestión, porque a veces cuando traemos entonces estas auditorías y ni siquiera tenemos ese modelo de gestión de mantenimiento, esto normalmente tiende a ser un poco ineficiente. Entender, bueno, que hay una cantidad de información que se necesita, pero muchas veces nos tratamos de ahogar en un vaso de agua. Queremos buscar información innecesaria para procesos de bajo nivel de riesgo. Sobre todo el manejo de la información tiene que ir directamente relacionado al nivel de riesgo de nuestro proceso. Si estamos en un sector como la industria aeronáutica, bueno, se necesitan normalmente auditorías que sean totalmente cuantitativas, porque el nivel de riesgo es mínimo lo que debemos aceptar allí. Entonces yo necesito concentrarme mucho en buscar muchos datos que sean datos con baja incertidumbre. Pero si voy a otro sector industrial donde al ocurrir una falla no pongo en peligro la vida de las personas y las condiciones son mínimas, bueno, yo puedo manejar modelos de auditoría cualitativa con un cierto nivel de error alto, porque el costo de ese dato puede ser ineficiente si yo quiero irme al extremo de, no, bueno, que todo lo quiero simular con datos estadísticos para una auditoría con un alto nivel de complejidad. Entonces, bueno, es importante ubicarse, sobre todo el relacionar el riesgo en el cual vamos a hacer las auditorías. En la medida que los procesos industriales son procesos de mayor exigencia en términos de riesgo, las auditorías tienen que ser más complejas. Las auditorías tienen que ser básicamente cuantitativas. En cambio, en la medida que vamos a procesos industriales donde el riesgo se minimiza, donde, por ejemplo, la penalización por impactos ambientales, por impacto de seguridad es mínima y las pérdidas por producción no son tan elevadas, bueno, yo puedo generar auditorías mucho más sencillas, con un mayor nivel de error. Y siempre tratar de que los modelos de auditoría involucren aspectos técnicos, aspectos humanos y aspectos económicos. Y que en alguna parte de la auditoría estemos evaluando, por supuesto, aspectos técnicos de mantenimiento. Que en otro lado estemos evaluando aspectos administrativos de mantenimiento. Pero que en otra parte estemos también evaluando aspectos relacionados con la motivación, con la comunicación. Porque si nos quedamos solo evaluando la parte técnica y la parte económica y dejamos de un lado la parte blanda, entonces resulta que muchos de los problemas están justamente acá, en la parte blanda. Entonces eso no lo estamos auditando. Entonces la idea es integrar esos tres procesos. Y tratar de que cuando se implantan las auditorías, sobre todo, es importante de que una vez que se generan las recomendaciones, no nos quedemos simplemente mostrando el informe técnico, que es uno de los errores que cometen muchos de las empresas que contratan auditoría. Contratan servicios de auditoría para un tercero, normalmente el tercero deja un informe. Y ahora, el error no está allí, porque de repente ese informe puede estar muy bien desarrollado, la auditoría tiene un potencial muy grande, hay muchas brechas identificadas, pero entonces hay que convertirlas en acción. Entonces luego dejamos que se enfríen las recomendaciones. Es decir, la organización entonces no toma cartas en el asunto para, en este caso, convertir una recomendación de un informe técnico en una acción real. Entonces nos convertimos muchas veces en empresas que solo aplicamos las auditorías en papel. Ah, bueno, ¿dónde quedó el resultado de la auditoría? Bueno, búscalo en el archivo tal, en el computador tal, busca el informe número tal, que ahí están todas las recomendaciones. Pero eso no resuelve el problema. Si usted no agarra esas recomendaciones y al final no las convierte en acciones reales, todas estas auditorías, ya sean auditorías contratadas o auditorías hechas en casa, se convierten en un gasto simplemente. Porque la idea es justamente cerrar el círculo. Y cerrar el círculo es justamente terminar convirtiendo en acciones las recomendaciones que se dan en estas auditorías. Entonces, bueno, como reflexiones finales, sobre todo, entender que la idea al principio no es bueno sobrecargarse con muchos métodos de auditoría, sobre todo en el área de mantenimiento. A veces uno va a ciertas empresas y tienen 5 o 6 métodos distintos para auditar, distintos procesos. La idea es tratar de más bien simplificar con auditorías generales, pero que sean pocas para que se tomen decisiones y justamente diseñar auditorías para aquellas áreas donde tengamos justamente procesos que tengan una alta oportunidad. A veces la falta de dominio de las auditorías entonces nos hace muchas veces desaprovechar herramientas que existen en el mercado que son muy interesantes. O muchas veces el mismo desconocimiento también nos hace generar como expectativas poco fundadas. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos frente a la gerencia. Bueno, estamos diciendo, señores, vamos a aplicar una auditoría que nos va a ayudar a mejorar. Y bueno, a veces exageramos un poco con los resultados. Entonces la gerencia comienza como a notar las promesas de valor que le dimos y cuando un año después aplicamos la auditoría, ellos se acuerdan, no tienen registrado
¿no? Que tú me prometiste que con la auditoría ibas a mejorar, por decir algo exagerado, en 30 puntos a los costes de mantenimiento, lo ibas a reducir. Bueno, ¿de dónde sacaron esos 30 puntos? ¿A quién se le ocurrió decir eso? Se supone que para justamente afinar ese número tienes que haber generado primero una brecha con la auditoría y te adelantaste. Tratar de generar un compromiso con un valor sin haber tenido justamente el cálculo de la brecha previa. Y la idea de la auditoría es que te permitan entonces establecer y sincerar cuáles son esas brechas relacionadas a los potenciales problemas que tienes en tu organización. Y sobre todo, bueno, entender, como les comenté hace rato, que las auditorías por sí solas no garantizan el éxito desde el punto de vista técnico. Acuérdense que tenemos un factor humano que tenemos que incluir y ese factor humano pues pasa a ser un factor preponderante a la hora de la ejecución de la recomendación. Y sobre todo, meter esto o meter estas técnicas de optimización dentro de un modelo de mejora continua. Que no nos quedemos simplemente, bueno, que fuimos a un curso, que nos hablan de auditoría, o que copiamos una auditoría referenciada y la implantamos. Y luego nadie le da continuidad a esos resultados y bueno, y no se convierte en una herramienta que lo ideal es que, así como existen las auditorías de calidad, las auditorías de proceso, que en esa área normalmente los métodos de auditoría están muy consolidados. Bueno, el mantenimiento es lo mismo. En la empresa debería haber un procedimiento que anualmente active una auditoría de forma continua. Es más, nosotros en algunos escenarios tenemos empresas que tienen auditorías de corto plazo, que son las que hacen, por ejemplo, todos los años y hacen como una auditoría general, como una especie de overhaul, sería el ejemplo, a los 5 años, donde es una auditoría mucho más compleja, pero que a la vez se alimenta de las auditorías que vas haciendo anualmente, pero ya forman parte de un círculo de mejora continua y que no es la ocurrencia de un gerente, de un técnico, y vamos a hacer una auditoría este año para ver cómo nos va. No, la idea es que todos estos métodos de optimización se conviertan en herramientas de mejora continua. Bueno, muy bien, con esto vamos finalizando. Aquí solo les recuerdo parte de los cuestionarios completos y del paso a paso de las 3 auditorías que hemos mostrado, que ustedes lo pueden conseguir justamente acá. Allí pueden descargar el archivo en PDF, donde explican tanto la MS como la matriz de excelencia y la AMOS. Y aparte, una especial que creamos nosotros para garantías, pues también la pueden conseguir en esos links que les estoy colocando, que son simplemente el link de algunos artículos que hemos desarrollado para hablar un poco sobre los distintos métodos de auditoría. Muy bien, bueno, ahora sí creo que nos queda algún espacio de tiempo para responder algunas preguntas. Justamente estamos finalizando 60 minutos y entonces, bueno, si hay algún tipo de dudas o inquietudes, pudiésemos responder algunas de ellas. Muchas gracias, doctor Carlos, por esta presentación tan informativa y con perspectiva a alto, medio nivel para todos. Voy a abrir el micrófono en caso de que alguien quiera hacer la pregunta verbal. Adelante, ¿ok? O por el chat también si quieren hacer. Sí, adelante si gusta hacer alguna pregunta. Creo que el doctor Carlos va a estar disponible unos minutos más. Muy bien. La liga del sitio donde puede descargar la referencia que hizo el doctor Carlos se encuentra en el chat room también. Y... Aló, caballero, buenas noches. Hola, hola. Lo escuchamos. Deseaba hacerle una consulta al caballero, al doctor Carlos, como así lo presentó. Era respecto a cómo yo identifico o cómo yo evalúo o hago una auditoría a cierto sector de mantenimiento, por ejemplo, al sector de lubricación basada en condición. Y por ejemplo, si es que yo voy a ponderar de 0 a 5, ¿qué parámetros tengo que tomar para tener un 5, por ejemplo? O determinar que es un 5, un 4 o un 3.
o a manera general para cualesquiera de las auditorías o cualesquiera de las preguntas que el auditor va a hacer, ¿cómo puedo determinar que ese número es un 5 o de repente ponerle un 4? Carlos, ¿Aló, me ¿sí escuchan? escuchó la pregunta? Está hablando, pero no lo escucho. Ah, doctor Carlos, no lo escuchamos. ¿Lo habrán silenciado? Bueno, mientras de repente activan su micrófono del doctor, señorita, también para ampliar más en la pregunta. Por ejemplo, doctor, de repente usted me escucha, ¿verdad? Pero el detalle es, por ejemplo, que en empresas, por ejemplo, de clase mundial, yo voy a evaluar de diferente manera respecto a otra empresa, por ejemplo, de menor nivel, ¿verdad? O sea, que tenga, por ejemplo, un parámetro de 3, y en cambio las de clase mundial van a tener un parámetro de 5. Ya, ahora sí se activó el sonido para mí. Aló, doctor. Doctor Carlos, ¿escucha? Qué pena, creo que el micrófono no está funcionando. Debe de estar habilitado, pero no funciona.
pero se le estaba escuchando hablar normal. Sí, lo escucho a usted. Déjeme ver a ver si puedo ver. A ver si puede usted activarle el micrófono al doctor. Y es lo que estoy Parece. tratando de ver si hay otra manera de activarle a él el micrófono. Pero el doctor creo que sí nos escucha, ¿verdad? Mientras podría seguir preguntándole. Doctor, ¿de repente usted me escucha? No, tampoco nos escucha ahora. Doctor Parra, Carlos, ¿sí nos escucha? Lo volví a hacer presentador a ver si así trabajaba. Ay, no. Veo su pantalla, pero no lo escucho. Ahora Doctor sí, Carlos. ahora sí. Ahora, Sí, sí, lo escuchamos. ok, sí es que estaba, no sé por qué estaba inhabilitado el micrófono. Yo escuché toda la pregunta que hiciste. Claro. Fíjate, la pregunta que hiciste con respecto a los niveles de ponderación entre 1 y 5. Bueno, esta respuesta que voy a dar no solo aplica para el área que me preguntaste, por ejemplo, en el área de técnicas de mantenimiento predictivo o en el área de lubricación. En realidad, esto aplica para cualquier herramienta de auditoría que se quiera diseñar. Los atributos normalmente tienen que estar asociados primero a cada área. Por ejemplo, yo hablé de auditorías genéricas de gestión, donde muchas de estas auditorías básicamente evaluaban, por ejemplo, procesos administrativos o procesos gerenciales. Pero luego, ¿qué puedo hacer yo? Dentro de esa área, imagínense ustedes que tenemos el área de planeación y programación. Y dentro del área de planeación y programación, ahora en el medio de la auditoría que estamos haciendo, nos estamos dando cuenta que hay problemas técnicos específicamente. O por ejemplo, en la auditoría MES se habla del mantenimiento predictivo como un área. Entonces, claro, cuando yo voy y evalúo el proceso de mantenimiento predictivo, entonces vamos a suponer que en esa empresa se manejan herramientas. Se tienen varias técnicas predictivas, vibraciones, análisis de aceite, algo de termografía. Y yo me estoy dando cuenta que allí, en la auditoría genérica, no en la auditoría de procesos de mantenimiento predictivo, sino en la auditoría genérica, hay un criterio que son técnicas predictivas que, por ejemplo, quedó muy mal evaluado. Pero yo no sé específicamente cuáles son los problemas que tengo dentro del área de predictivo, porque esta primera auditoría, llámese la MES, llámese la matriz de excelencia o llámese la AMOS o cualquiera de esos métodos, ellos me dan inicialmente información superficial sobre un área de oportunidad. Ahora, estoy identificando que hay un área específica de oportunidad en el área de mantenimiento predictivo. Claro, ¿qué tendría que hacer yo ahora? Esta primera metodología me dio como la advertencia, el alarma. Entonces ahora yo tengo que irme y desarrollar un traje hecho a la medida para los procesos de mantenimiento predictivo. Claro, entonces ahora, dependiendo de las técnicas que yo estoy utilizando, ahora yo tengo que generar preguntas muy particularizadas para evaluar, bueno, por ejemplo, yo puedo evaluar dentro del proceso de mantenimiento predictivo un área que tiene que ver ya ahora con el adiestramiento y la cualificación de los técnicos que tengo trabajando en el área de predictivo. Puedo evaluar, por ejemplo,
un área que tiene que ver con las herramientas, la precisión de los instrumentos que estoy utilizando. Por ejemplo, si son herramientas que tienen un alto o bajo nivel de error, yo puedo evaluar aspectos sobre el punto PF, que es el punto de fallo potencial, que eso tiene que ver específicamente con la experiencia que tienen mis técnicos para poder analizar e identificar ese punto PF. Puedo evaluar aspectos relacionados con los modelos matemáticos que estoy utilizando para predecir las variables de monitoración por condición. Por ejemplo, cómo hago yo mi simulación para definir puntos de alarma, por ejemplo, en el área de aceleración o velocidad en vibración, sí, dependiendo de las variables que estoy utilizando. Eso es lo primero que tengo que establecer. ¿Cuáles son los criterios que necesito meter en esa auditoría para evaluar procesos específicamente de mantenimiento predictivo? Y luego, claro, ahora la herramienta que yo utilice de cómo quiero presentar los resultados, bueno, aquí sí es muy variable. Yo puedo diseñar una herramienta tipo radares o puedo desarrollar una herramienta tipo intervalos. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Bueno, primero preguntarse si ya en el área de mantenimiento predictivo, bueno, existe, por ejemplo, en el caso de lubricación, si hay una norma específica que genere ya auditorías de referencia, porque si existen esas auditorías de referencia para el área de mantenimiento predictivo y específicamente para el área de lubricación, bueno, lo ideal es irse y buscar, por ejemplo, esa norma de referencia. Y probablemente esa norma de referencia ya tiene unos atributos predefinidos. Digamos, ese 1 o 5 ya probablemente están asociados a una norma específica. Que si eso ya existe, bueno, la idea ¿cuál es? La idea es que uno no se ponga a inventar una escala de denominación cualitativa, sino que uno asocie la escala, por ejemplo, que ya tiene esa norma asociada de lubricación o mantenimiento predictivo y que entonces sea la que tome como referencia. Ahora, si eso no existe, porque también puede ocurrir que no existe ninguna norma de referencia y eso es muy abierto, bueno, pues como esto es un método inicialmente cualitativo, claro, tú tienes que establecer tus valores, pero tú tienes que establecer ese límite mínimo y ese límite máximo. Lo que pasa es que como no hay ninguna referencia, probablemente lo que no vas a poder hacer después es, pero si yo me quiero comparar con un tercero. Claro, si eso es una auditoría que no es genérica, si es una auditoría hecha en casa, usted no va a poder compararse con nadie. Lo único que tiene son patrones referenciales de lo que es bueno o es malo según un criterio propio. Ahora, si tienes una normativa internacional que ya tiene una auditoría previamente referenciada, pues lo ideal es que te vayas a esa normativa. Cuando nosotros manejamos, por ejemplo, las escalas de 1 a 5, en realidad esa escala de 1 a 5 tampoco fue que la inventamos nosotros. ¿De dónde las tomamos nosotros como referencia? No de normas de mantenimiento, sino de normas ISO 9000, porque en el área de calidad, la mayoría de las auditorías que se hacen normalmente con ese enfoque de escalas numéricas de 1 a 5. Entonces, como ya en las organizaciones, nuestros grupos de mantenimiento habían participado previamente en auditorías de calidad, lo que hicimos fue mantener la misma escala que se utilizaba en calidad para que ellos se sintiesen cómodos de utilizar estas auditorías. Claro, esa fue la que nosotros utilizamos, pero luego pues, nosotros estuvimos en Estados Unidos, en una empresa, en una refinería, donde aplicamos una metodología como esta, y ellos nos pidieron que la cualificación no fuese de 1 a 5, sino de 1 a 3, porque ellos estaban acostumbrados a manejar sus procesos de calidad en solo 3 niveles. Bueno, como son métodos cualitativos, pues lo que hicimos fue adaptarlo. Entonces aquí, si tienes una referencia a nivel de una normativa internacional que ya tenga un parámetro de medición, pues la idea es que tomes esa referencia, porque eso sí te va a permitir hacer una comparación. Bueno, que dos empresas del mismo rubro que tengan grupos de mantenimiento predictivo utilizaron la misma auditoría de referencia, entonces tú pudiese hacer una comparación. Pero si no tienes ninguna referencia internacional, bueno, ahora tú tienes que fungir como tu ente regulador y tienes que definir los valores máximos y mínimos asociados a la experiencia que te da el conocimiento sobre esa área. Entonces, por eso esa no es una respuesta única, va a depender. Cuando nos ha tocado hacer auditorías que podemos referenciar con una norma, nosotros normalmente buscamos la norma y ajustamos los valores al procedimiento de la norma. Cuando no existe una norma referenciada en el sector que vamos a hacer la auditoría, pues normalmente generamos esta discusión y entonces establecemos con el mejor criterio de ingeniería esos valores máximos y mínimos. Y luego la referencia del benchmarking interno es el que va a servir. Después de varios años que tenga haciendo la auditoría bajo una escala que usted mismo desarrolló, pues pueden haber áreas donde ese nivel está en niveles cercanos a 5 y pueden haber otras áreas donde está un nivel cercano a 1 o 2. Claro, es un benchmarking interno nada más, que todavía no te puedes comparar con un tercero,
porque no hay un tercero que utilice esa referencia. Sí, ahí lo que habría que buscar, bueno, nosotros hace un par de semanas que vimos algunas presentaciones de webinar en el área de lubricación justamente, bueno, creo que esta compañía que se llama Noria Lubrication, ellos tienen algunas auditorías ya prediseñadas para el área de lubricación. Y como una empresa a nivel internacional, claro, una marca comercial, pero una empresa que tiene muchos años vendiendo equipos, como decir SKF, en el área de vibraciones, que tiene una auditoría para el área de monitorización por condición, de mantenimiento, análisis de vibraciones, bueno, uno pudiese tomar como referencia esa auditoría que Noria ha desarrollado. Estoy tomando Noria como ejemplo, pero así como Noria, hay otros institutos en el área de lubricación que lo más seguro es que tengan auditorías de referencia. Entonces, la recomendación sería primero hacer esa búsqueda. ¿Qué auditorías en el área de lubricación existen para tomarlo como referencia? Interesantísimo, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, sería entonces estupendo tomar también de referencia algunas otras empresas, pero que también pertenezcan al mismo rubro, que tengan casi las mismas condiciones para compararlas y además comparar qué tipo de auditorías ellos emplean, ¿verdad? Claro, fíjate que... Compararnos con alguno de sus procedimientos para determinar si estamos en un 3 o un 4, algo por ahí. Claro. Fíjate que eso que tú comentas es muy importante porque, bueno, la consecuencia de una auditoría es que después que tú defines una brecha, ya sea un método netamente cualitativo o lo hayas referenciado a una norma que existe en el mercado, o una auditoría, porque puede haber auditorías comerciales que no son normas, pero que muchas empresas del mismo rubro la han utilizado. Por ejemplo, esta auditoría que yo mostré como la MES, que es una auditoría comercial hecha por una empresa, esa la hemos visto nosotros en muchas empresas de manufactura del sector del automóvil en los Estados Unidos. Entonces, claro, muchas de esas empresas, como utilizan el mismo modelo, a pesar de que no es una norma, ellos pueden hacerse comparaciones, pero porque son del mismo rubro. Pero ahora, esa auditoría, por ejemplo, nosotros la hemos aplicado en un sector como el área de transmisión eléctrica, donde lo que hicimos fue como adaptarla. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Claro, puedo montar, haciendo esa adaptación en el sector de transmisión eléctrica, pero lo que sí yo no puedo es agarrar esos resultados y compararlos, por ejemplo, con los que aplicaron esa auditoría en el rubro de automotriz. Porque es la misma auditoría, pero son con dos condiciones distintas. Y a veces se cometen esos errores. De que entonces tú tratas de tomar una referencia de auditorías que se han hecho, con radares que se han hecho, pero entonces lo que estás viendo como referencia es, por ejemplo, un radar de la industria minera. Y yo estoy entonces en un sector agroindustrial y quiero, claro, ¿puedes aplicar esa auditoría? Sí la puedes aplicar, pero lo que no puedes es hacer la comparación, porque son dos procesos totalmente diferentes. De repente las brechas que ellos tienen son muy distintas a las brechas que tú tienes. Y eso sí tiene que ser un traje hecho a la medida. Lo ideal sería, como tú comentaste, preguntarte, bueno, si yo estoy en el rubro agroindustrial, ¿qué empresa del rubro agroindustrial ha utilizado la misma auditoría? Para que entonces ahí sí puedes hacer una primera comparación entre por lo menos empresas hermanas del mismo sector. Que de todas formas pueden ser del mismo sector, pero luego también habría que ver el tipo de tecnologías que maneja cada una de esas empresas. De repente podemos estar produciendo, valga la redundancia, el mismo producto, pero mis líneas de fabricación no tienen por qué ser las mismas. Y al no ser las mismas, entonces tampoco sirve de mucho hacer luego esa comparación. Sí, sirve hacer la auditoría, pero no hacer luego la comparación. Pero otra consulta, y respecto, por ejemplo, al error del auditor, por ejemplo, al rato de ponderar los números. Para un auditor puede ser un 3,5, otro un 4, u otro un 5. Entonces, hay un porcentaje de error de cada auditor, ¿verdad? ¿Cómo podríamos minimizar ese error de cada auditor? Claro, pero fíjate que allí más, no, bueno, inicialmente no sería el error tanto del auditor, porque tú puedes tener varios auditores utilizando un mismo instrumento. Lo que hay es un error, por ejemplo, de la muestra que estás tomando. Que eso sí es importante, bueno, calcularlo. Es decir, detrás de los números que salen, por ejemplo, que si dio 3.5, 3.2, normalmente lo que se calcula ahora es la desviación inicialmente estadística, sobre todo de las personas que inicialmente están participando, porque el error, cuando se obtienen estos datos, el error no lo comete teóricamente el auditor. Bueno, si el instrumento que estás utilizando, si la herramienta que estás utilizando para calcular la información, por ejemplo, es un cuestionario,
Claro, ese cuestionario, supuestamente, por ejemplo, que yo le envío el cuestionario de 60 preguntas a una población de técnicos de mantenimiento de un área específica. Claro, ellos van a recibir eso y lo que sí voy a recibir yo ahora de regreso son puntuaciones, pero fíjate, esas puntuaciones son las que tienen un nivel de desviación. Porque de repente un mismo técnico para una misma pregunta, a una pregunta la ponderó con 1, pero el otro técnico a esa misma pregunta le puso la ponderación de 2. El otro le puso 1, el otro 2, 3. Entonces yo calculo la desviación del error, pero igual, es de la percepción de las personas. Así que esa desviación lo único que te va a ayudar a decir, bueno, que de 50 personas que en la muestra le enviaste el cuestionario, imagínense que la desviación fue solo de 0.1. Bueno, una desviación muy pequeña. Claro, eso lo que te está diciendo es que prácticamente todos los que participaron a esa pregunta le pusieron el valor de 1. ¿Cuándo se tiene que preocupar uno? Bueno, cuando tienes una desviación del 40%. Te está diciendo esto, que la mayoría de las personas, bueno, uno le puso 1, otro le puso 2, entonces hay una desviación muy grande. Pero ahora, eso tiene que ver ahora con la segunda etapa de las auditorías. Una cosa es la información que tú obtienes de la percepción de las personas a través de estos instrumentos, que son cuestionarios electrónicos. Pero luego el auditor tiene un segundo trabajo que es el más complejo. Tú tienes que ir al terreno a verificar justamente si esa desviación es correcta o no es correcta. De repente, entonces tú estás recibiendo de una auditoría de tu software de mantenimiento donde la mayoría de los técnicos le pusieron 1 al software. Y cuando entonces tú vas al terreno y vas directamente al planificador y le pides que muestre el software, claro, resulta que el software está bien montado, el software está bien instalado, pero el problema entonces no viene por el lado del software, el problema viene ¿por qué? Porque los usuarios no fueron bien adiestrados. Claro, ellos le están colocando 1 al software porque la pregunta que hiciste fue una pregunta muy abierta, pero no es un problema del software. El problema en ese caso es básicamente de falta del adiestramiento que necesitan los técnicos para utilizar el software. Si tienes una desviación sobre esa pregunta, pero la única manera de identificarla es que vayas al terreno. A veces muchos auditores cometen el error de simplemente recibir la información en cuestionarios electrónicos sin calcular una desviación de ese error y sin ir al terreno. Claro, allí por supuesto sí pudiésemos estar cometiendo como auditores un error muy grave. Digamos, si tú no has ido al terreno a verificar la información que estás obteniendo de este tipo de captura de datos, pues ahí sí puede inferirse un error al auditor. Porque la función del auditor entonces no es simplemente recibir los datos y verificar y calcular la desviación. No, ahora la segunda parte, tienes que ir al terreno a confirmar que esas percepciones que obtienes inicialmente de las personas, porque las personas son las que te ayudan a contestar estos cuestionarios, ¿es real o no es real? O qué parte de esa pregunta es real y qué parte no tiene que ver. O cuestionaste, o la pregunta que hiciste no fue la correcta también, cuando diseñaste la estructura de la auditoría. Ese es el cuidado que tiene que tener el auditor a la hora de verificar esa información que obtiene de las preguntas que participan en estos cuestionarios electrónicos. Claro, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos, por explicar muy, creo, muy claramente. Espero que para la persona que hizo la pregunta haya estado claro y por haber dedicado este tiempo a compartir su conocimiento y experiencia. Lo siento por el problema de ponerlo, está medio tricky encontrar cómo hacerlo el speaker cuando era un panelista, no entiendo el sistema, pero tuve que hacer una búsqueda de su nombre para encontrarlo y luego hacerlo. Ya entiendo. Okay. Y bueno, digo, pues es el panelista. Okay. Claro. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Ajá, buenas noches. Lo dejo ahí, ya es tarde. Buenas noches y gracias por entender. Okay. Hasta luego. Los vemos en otro webinar en futuro. Bueno, cualquier cosa por ahí tienen el correo electrónico también. Y bueno, cualquier cosa pues pueden escribir al correo las inquietudes que tengan. En los links para descargar la información tienen mi correo electrónico y cualquier inquietud me la pueden escribir directamente al correo y allí les trataremos de responder sus inquietudes. Muchísimas gracias. Y si saben de alguna persona que tenga experiencia y quiera compartir su conocimiento, hágame saber, ¿ok?
Reliability Division. Gracias. Muchas gracias, Norma. Bueno, hasta una nueva oportunidad. Saludos. Gracias, doctor Carlos. Que descanse. Igualmente.